El tema para este día martes es misteriosa ingratitud y hoy vamos a descubrir qué enseña la Biblia sobre el origen del mal, pero vamos a descubrir también que no hay una explicación para él. Así que atentos a la lección de hoy que tiene mucho que decirnos sobre cómo Dios también trata con con una de sus creaciones más perfectas, como ya lo decía nuestro pastor el día de ayer. Así que vamos a orar. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando sabiduría, suplicando fe también en nuestro corazón para poder estudiar este tema de este día que nos habla sobre el origen del mal. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Dani Perla, un autor dice que tratar de explicar el pecado sería darle sentido a lo que no tiene sentido, tratar de darle lógica a lo que es ilógico o racionalidad a lo que es irracional. ¿Y cómo podemos ir a la Biblia y comprender que la Biblia no está tratando de explicarnos el origen del mal, sino mostrarnos que llegó a como un principio negativo y antagónico contra Dios, pero a existir de una manera que no tiene justificación? Bueno, hay 2 capítulos en la Biblia, especialmente que hablan de lo que sucedió en el ser más perfecto conocido en el universo hasta ese momento, o al menos que nosotros tenemos en el registro bíblico, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. También Apocalipsis capítulo 12 en el Nuevo Testamento aborda una temática similar. Este ser que era una luz, era un lucero, un ser perfecto, bueno, en él se originó el pecado. Si hay una explicación, si alguien una explicación aún de las razones negativas por las que el pecado se originó en ese ser, estaría increíblemente como justificando su existencia. Así que no hay ninguna razón, ni buena ni mala. Simplemente el pecado surgió en este ser que por su perfección, por su belleza, decidió que no era feliz. En ese libre albedrío que Dios le había puesto, él dijo, me falta algo. Él se sintió incompleto. Estando en un lugar muy alto. Estando en el lugar más alto posible. Sí. Solo faltaba ser Dios. Y entonces él llegó a la conclusión, es que ser Dios es lo que me hace falta. Wow. Si llego a ser Dios, entonces ya resolví mi vida. Y allí fue que surgió el pecado. Lastimosamente, él ha querido ser Dios, este ser, pero se olvidó de algo, que Dios es Dios y está en el nivel más alto porque es amor. Sí. Otra vez regresamos con ese tema que vimos desde el principio, Dios es amor, pero él quería ser alto no para amar, sino para servirse a sí mismo. Y eso es lo que causó pues la gran tragedia en el universo. Ahora, pastor, porque cuando vamos a Ezequiel, tal vez no vamos a leer estos pasajes, pero si usted lee Ezequiel capítulo 28, versos del 12 al 19, se está describiendo lo que nuestro pastor acá nos está mencionando y nos estaba desarrollando en su explicación. Encontramos a un personaje que, y eso me llamó la atención estudiando ese tema, que comienza a chismear sobre Dios. Todo lo que él era, todo lo que en él se estaba forjando, comienza a proyectarlo sobre Dios por su ingratitud, su insatisfacción, la comienza a proyectar sobre Dios. Y pastor, ¿cómo esto debe ser una advertencia para nosotros? Considerando también lo que el apóstol Pablo escribe más adelante, dad gracias a Dios por todo. ¿Cómo lo que le pasó a Lucifer debe ser una advertencia para nosotros para que aprendamos cuál es nuestra posición y que esa posición es la mejor que podemos tener porque Dios mismo nos los ha dado? Bueno, definitivamente me parece bien esa aproximación de que esto llegue a ser para nosotros un ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, siempre se dice, bueno, no lo haga de esta manera. Ahora, en el caso de Lucifer, él quiso llegar a ser Dios. ¿Y Dios cómo resuelve este problema del pecado? Dejando de ser Dios. O sea, al revés, mostrando que la base, el fundamento del pecado es eso, el orgullo, el egoísmo, el engreimiento,
cuando alguien no está conforme en la posición que está, sino que dice, no, yo aquí no puedo desarrollarme, necesito más allá, más, pero no para servir más, sino para servirse más a Él. Allí está el gran problema. Ese fue el problema de Lucifer, que ahora pues es un enemigo que tiene por lo menos 40 nombres en la Biblia, pero Dios, sin embargo, y aquí tal vez voy a tocar, hermano Gerson, aunque no lo ha mencionado, pero voy a tocar otra vez, bueno, ¿por qué Dios lo creó? Es que Dios nadie podía dejar o nadie podía darle una orden y decirle, miren, no lo crees, y aquí hay una... Porque se va a rebelar contra ti. Porque se va a rebelar, no, porque precisamente, aunque nosotros sabemos que el plan de salvación fue hecho en la eternidad, lo que no había un plan de salvación para Lucifer, aunque Dios lo quiso rescatar. Nosotros tenemos libros como la historia de la redención, tenemos ahí también el libro de Patriarcas y Profetas, que se habla del conflicto de los siglos, se habla de esta caída de Lucifer en el cielo, y Dios lo quiso rescatar y redimir, pero para él no había un plan de salvación, porque si Dios hubiera hecho un plan de salvación, Dios estaba previendo la existencia del pecado. Ahora, yo no entiendo esto, honestamente, desde mi perspectiva humana, como Dios, sabiendo que va a entrar el pecado al crear a Lucifer, pero a la vez no hace plan de salvación para él, porque dice, yo no estoy previendo que el pecado exista. O sea, para nosotros ahí hay algo que no es congruente para mí, pero nuevamente estos son temas que nosotros no los podemos entender desde esta perspectiva completamente. Así que Dios sí sabía, en un momento sí sabía que Lucifer iba a pecar, pero no hizo plan de salvación para él, porque Dios no lo creó para que él pecara. Claro. Ese es el punto. Dios no lo destinó a él para ser destruido, para pecar. Así que Dios no tenía plan de salvación para él, tenía para nosotros, porque ya el pecado había iniciado, ya era algo visible en el universo. Para el ser humano sí él hizo un plan de salvación. Nuevamente, Dios lo hizo por amor, Dios lo hizo porque Él desea que sus criaturas lleguemos a ser como Él. Pero entonces usted me preguntaba, según lo que dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 5 y el versículo 18, dad gracias a Dios en todo. Yo no había entendido este texto en el contexto de la lección de este día, y voy a darle lo que yo comprendí, que si yo en las circunstancias que me encuentro, sean buenas o malas, ahora ya podemos hablar de malas, en el caso de Lucifer todas eran buenas, si en las circunstancias que yo me encuentro no logro agradecer a Dios porque Él es el dador de la vida, digamos, y vean, esta ilustración está muy real y a tono con la lección que estudiamos, que dejamos de estudiar hace poco. Ahora, vean esto. Si yo, por ejemplo, estoy sufriendo una enfermedad, estoy en el hospital, lloro, Señor, gracias. Y alguien dice, ¿gracias por qué? Porque estoy enfermo. Eso no tiene sentido. Pero ahora, para yo estar enfermo, primero tengo que existir. Sí. Para yo estar enfermo, primero, y darme cuenta que estoy enfermo, debo tener una conciencia, debo tener una razón. Para yo saber que estoy enfermo, o sea, debo tener mente. Debo estar respirando todavía. Para yo saber, debo estar autoconsciente. Por eso tengo que dar gracias, no por la enfermedad, sino que gracias porque tengo existencia, sí, manchada por el pecado, sí, con problemas, con dificultades, pero tengo existencia. ¿Y por qué tengo existencia? Por ese Dios de amor, por ese Dios que me creó, que en este momento también sufre conmigo y me dice, hijo mío, esta existencia que tienes ahorita, sí me la debes a mí. Está mal, hay cosas que están mal, pero tranquilo, vamos a resolver esto. Por eso el cristiano puede dar gracias en todo. Amén. Y por eso también estamos estudiando esta lección, porque al final queremos que usted se quede con la esperanza. Si estamos explorando el origen del mal, que es misterioso, incluso aquí se nos cita también esto, el pecado es algo misterioso, inexplicable, no se puede excusar su existencia, pero tenemos esa esperanza de la que nuestro pastor nos decía. Y queremos terminar con eso, pastor, orando porque Dios nos ayuda a mirar hacia el futuro con esperanza a pesar de cómo el universo se manchó. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos una visión diferente gracias a tu palabra. Tenemos una visión más amplia. Te agradezco por haber nacido en este planeta Tierra. Amén. Con dolor, con pecado, con sufrimiento, con maldad, con muchas cosas negativas.
pero con la gran noticia de que hay un Dios que nos ama. Señor, ayúdanos a experimentar ese amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.